La captura del INE por parte de las lenchas, entre ellas Claudia Zavala, Dania Rabel, Martín Faz, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Carla Humphrey, es un tema que llegó a la mañanera hoy y que señala precisamente los nexos de estos personajes con Lorenzo Córdoba, con Valdés Zurita, con los grupos de poder del PRIAN, incluso participantes de la famosa Marea Rosa que postuló a Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata a la presidenta de la República y que fue apabullada por el pueblo de México con la votación histórica de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En la mañanera se habló del tema relacionado con este tipo de personajes. Lo hizo la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea, que señalaba esta situación. Preguntarle también, porque en este proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación tan importante, que ya podríamos ver resultados incluso en materia fiscal dentro de pues un breve lapso, se vivió pues en este proceso ya con mucha mayor claridad digamos que este esquema o estas áreas importantes dentro del Instituto Nacional Electoral que siguen capturadas por un grupo conservador. Incluso pues llamó la atención la declaración de la consejera presidenta Guadalupe Tadei el día que ya se sancionó esta elección como válida, la validez de la elección judicial. Ella hizo un pronunciamiento y habló no lo dijo con estas palabras, pero se entiende que habló del sabotaje interno que se sufrió en este proceso, como también ocurrió en la elección presidencial de 2024. Nosotros lo documentamos ampliamente. Y aquí el tema es que estos grupos de intereses creados en el INE pues tienen nombre y apellido y están insertos incluso en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y nada más para poner algunos ejemplos, pues es que ahí como consejeros y consejeras están, por ejemplo, Claudia Zavala, quien como titular de la unidad de quejas y denuncias de este Instituto Nacional Electoral pues propició que se sembraran pruebas en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2023 y 2024 para acusarlo, por ejemplo, de que había cometido violencia política en contra de la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez. También está Jaime Rivera, quien fuera director de análisis del extinto órgano de espionaje CISEN, ¿no? Por ejemplo, en la época del gobierno de Felipe Calderón, cuando ocurrió todo lo de Genaro García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa. Está Dania Rabel, que es exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto y muy cercana al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, también consejero electoral. Arturo Castillo, quien trabajó pues en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes momentos cuando ocurrieron los fraudes electorales de 2006 y 2012. También está Martín Faz, cercano a Lorenzo Córdoba, a José Woldenberg y otra vez a Leonardo Valdés Zurita. Recordar que estos personajes, expresidentes del INE y del IFE, pues participaron en las marchas, estas mareas rosas, ¿no?, que después impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez y que fueron muy cercanos al empresario Claudio X González Guajardo. Preguntarle, Presidenta, si se tiene en este contexto contemplada alguna reforma al Instituto Nacional Electoral para que en un futuro pues ya no esté capturada por estos intereses, que no vaya en contra de la democracia de México, pero sobre todo para que sea garantía de que el pueblo es el soberano y el pueblo es el que manda y manda en las urnas. Qué bueno que lo mencionas porque mucha hipocresía. Ayer que pasábamos la cápsula de Carlos Monsiváis, de él es la frase de que la doctrina de la derecha es la hipocresía. Y tiene que ver con esto, ¿no?, porque hablan de que se acabó la república, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, que ahorita voy a mencionar algo de eso, porque ahora todos traen, ¿no?, censura, censura. Nadie los censura a ellos, pero hablan de censura. Como
retaíla, ¿no? Y nunca hablan del fraude electoral del 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006 es uno de los comentócratas más mencionados, cuando él validó un fraude electoral, que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real del 2006. Nunca mencionan eso no es parte de eso. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta, y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos, y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso. Y regreso al tema de la censura, porque es que es increíble. O sea, ¿en qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras? ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado? Fíjense, me puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio, que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de Laida Sansores, que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces, ahora que estuve con Laida, ella dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres,
por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona. O con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces, vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura. ¿Hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo? Repito, en mi caso, libertad de expresión, y es lo que pensamos en el movimiento. Pero son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle, oye, quita este reportero, quita esta persona, como era antes, porque me está criticando, me está molestando. Entonces, repito, el tema de la Guardia Nacional, que es pura ignorancia y que lo traen hoy no sé cuántos columnistas, y el tema de la censura, que también vale la pena ver de dónde salió, siempre defendiendo la libertad de expresión. Y regresando al tema del INE, pues es lo mismo, tiene que ver con una actitud de golpeteo y no con la función de un consejero electoral, que tiene que ver realmente con que haya elecciones claras y las funciones que tienen. Entonces, vendrá en su momento. Yo estoy explicando de dónde salió esta supuesta crítica, pero ahora de Laisha Wilkins. no, yo estoy a favor de la libertad de expresión siempre. Lo que digo es de dónde sale la crítica de la supuesta censura. Una crítica o sea, hablan, escriben lo que quieren, no tienen problema, nadie los cuestiona, y hablan de censura. ¿De dónde surgió la crítica? De dos leyes. Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernador, y que en todo caso sé elegirle, que no tiene que ver con las críticas al gobernador, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo, particularmente contra las mujeres. De ahí viene la ley Olimpia, por ejemplo, y el tema del nivel. Bueno, ahí tiene parte de crítica a una mujer. Son las imágenes del Consejo General del INE, que tiene que sufrir un cambio de acuerdo a lo que ha declarado la presidenta de México, y que están Claudia Zavala, Dania Rabel, Jaime Rivera, Martín Faz, pues la misma Carla Humphrey. Es un grupo donde interviene el consejero Castillo, que también es prianista. Es decir, sí hace, y los pluris, de una vez, es que es una cosa con la otra. Los partidos políticos tampoco tienen por qué recibir tanto dinero del erario público. O sea, son muy costosos, son aparatos costosos. En todo caso, un partido político nacional que se digne de serlo tendría por fuerza que basar todo su andamiaje, todo lo que considere fuerza del apoyo del pueblo, y no de las acciones de un Instituto Nacional Electoral, donde este grupo faccioso trató de sabotear la elección judicial. No pudieron. Todavía andan en los medios de comunicación, traen un carrusel de declaraciones. Ya no pueden hacer nada. Viene la nueva corte, el nuevo poder judicial, al menos el 50% que ya está votado.